La siguiente presentación tiene como objetivo ilustrar el uso técnico de la plataforma en el módulo de facilitación virtual que se está utilizando en la actualidad. Lo primero que debe hacer es ingresar a la dirección www.jovensalud.net, que es la dirección que se les ha dado a ustedes en diferentes momentos para que puedan conocer la plataforma. Lo siguiente que vamos a encontrar es el espacio para poner los datos personales. En la casilla usuario usted debe poner su correo electrónico, que es el correo electrónico que nos facilitó para hacer su cuenta de administrador. En el segundo espacio pone la contraseña que le llegó como respuesta a ese correo y le da clic en la pelotita verde o en la flechita para que puedan ingresar. Al haber ingresado vamos a encontrar el siguiente menú. En él vamos a encontrar diferentes opciones: administración y cuenta, manuales, cursos virtuales y foros y chats. En este momento interesa que usted vaya a la parte de cursos virtuales e ingrese a la opción de facilitador virtual, justo como le señala la flecha naranja. Una vez que haya dado clic en donde se le indicó con la flechita naranja, va a encontrar lo siguiente. Es un menú pequeño donde va a poder seleccionar el curso que tiene asignado, sea Crecer para Ser, Crecer por la Paz, Cuídate, cualquier otro. Y también va a poder encontrar el grupo que se le asignó. Recuerde que siempre que se le asigna un grupo, se le envía un correo electrónico indicándole el número de ese grupo asignado, pues hay diferentes grupos dentro de cada curso. Entonces, lo primero que debe hacer es dar clic donde dice lista de cursos o en la flechita negra que lo indica. Ahí le va a desplegar la lista de cursos y usted debe elegir el que le asignaron. Igual con el número, van a aparecer diferentes números. Se supone que solo debería aparecer el curso que se le asignó y el número de grupo que se le asignó. Sin embargo, puede presentarse la complicación de que le aparezcan más grupos o más cursos. Por eso usted debe estar atento al que se le asignó realmente. Una vez que ha seleccionado el curso, en este caso tenemos como ejemplo Crecer para Ser de 14 a 17 años, y que se le ha seleccionado su grupo, en este caso como ejemplo 6613, va a desplegar la lista de usuarios que está inscrito en ese curso. En este caso usted puede observar que tenemos 30 usuarios encontrados en el grupo seleccionado y usted va a encontrar usuarios activos, que son usuarios con actividad en las últimas 2 semanas. En el ejemplo encontramos a Moni y a Isa. Estos usuarios han estado trabajando recientemente. Usted ahí va a poder ver su alias, en este caso Moni, la primera, y la institución a la que pertenecen, en este caso CTP Escazú. Es importante que esté atento a estos datos en caso de que deba reportar algún trabajo incorrecto o alguna conducta inapropiada por parte del usuario. También va a encontrar una barra celeste. La barra celeste indica el avance que tiene el usuario. Vamos a ver en el ejemplo de Moni que Moni tiene 3.75 de 14 módulos en avance. 14 módulos, ¿por qué? Porque Crecer para Ser es un curso de 14 módulos. ¿Qué significa 3.75 o el punto 75? Cada módulo tiene 4 secciones. Cada una de esas secciones equivale a punto 25. Por ejemplo, protección, prevención, peligro y práctica. Cada una equivale a punto 25. Eso quiere decir que del módulo 3 ella llegó hasta la tercera sección. Eso es lo que nos va a indicar en este caso. ¿Qué otras cosas vemos por ahí? Que al final de esa línea que debería completarse con celeste aparece un cuadrito que dice avance y ahí vamos a ver un numerito. Ese numerito indica que esa cantidad de veces ha contestado preguntas o ha intervenido el usuario. En este caso Moni ha introducido 5 respuestas a las preguntas que le aparecen en el curso, las cuales usted tiene pendientes de revisar en el ejemplo señalado. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos una casilla que dice ver cuestionarios realizados, ver cursos, inactivar. Inactivar es un botón que no debe utilizar. Es un botón que utilizamos nosotros administrativamente y que de momento no lo hemos podido remover de sus opciones. Entonces evite utilizarlo. Y también encontramos asistencia. Ya casi vamos a explicar para qué sirven cada uno de esos botoncitos. Nuevamente les pongo por ahí la casilla donde pueden elegir el curso y el grupo, pero también una comparación importante. Si ustedes ven en el ejemplo 1 dice no hay foros para este grupo. En el ejemplo 2 dice foros de este grupo y aparecen 3 foros diferentes. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al curso que se le asigne, este curso va a tener asignado, además de los usuarios, algunos foros a revisar. Entonces hay que estar pendiente de si les aparece o no les aparece estas opciones. En este caso aquí aparece módulo 3, tiene un foro, módulo 5 tiene un foro y módulo 8 tiene un foro. Más adelante vamos a ver cómo se ingresa a los foros y cómo se revisa ese trabajo. En este momento lo que me interesaba es que pudieran hacer la distinción. Este cuadrito les aparece en la parte
superior derecha de su pantalla cuando ingresan a la módulo de facilitación virtual, y ahí lo que ustedes pueden hacer es filtrar por edad, por género, por grado, por país y por institución. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si ustedes tienen chicos de 3 instituciones diferentes y ustedes saben que las 3 instituciones trabajan en 3 días distintos de la semana, pueden filtrar de forma tal que, por ejemplo, si van a facilitar un lunes, filtren solo la institución CTP de Escazú, que era uno de los ejemplos por ahí, y para que les salgan solo los usuarios de esa institución y no los de las otras 2 que tienen asignados. ¿Qué permite eso? Limpieza visual, que usted sepa que tiene que revisar ese día lunes 7 usuarios de los 30 asignados, porque esos 7 trabajan los lunes. Igual con miércoles, igual con jueves. Oportunamente se les avisará en qué día estará trabajando cada institución asignada, pero sirve para esto. ¿También para qué sirve? Bueno, si hoy estoy de humor para revisar solo el trabajo de las chicas, entonces lo filtro por género y pongo femenino y me salen solo las chicas, o por el contrario masculino. Igual con edad, igual con país. Si tenemos chicos de Nicaragua o si tenemos chicos de Costa Rica en los cursos, podemos filtrar de forma tal que revise solo los de Nicaragua o solo los de Costa Rica en ese día. Esto permite básicamente facilidades para ustedes en el sentido de que al tener 32 usuarios asignados, pues hay mucho ruido visual a la hora de ver las listas y no todos van a trabajar los mismos días, así que no vale la pena verlos a todos al mismo tiempo. Como les decía, entonces podemos ver el avance de los chicos, pero hay algo importante que tenemos que ver aparte de ese avance, y es cuáles usuarios están activos y cuáles usuarios están ausentes. Entonces, siempre que les aparezca la lista, en este caso el ejemplo de 30 usuarios, vamos a encontrar una barrita gris que dice usuarios activos. Estos chicos han tenido actividad recientemente, en las últimas 2 semanas, pero también podemos encontrar la opción de usuarios ausentes. Estos chicos no han tenido actividad en las últimas 2 semanas. ¿Qué me permite esto a mí como facilitador? Bueno, poder reportar a mi supervisor cuáles chicos llevan más de 2 semanas sin trabajar para que haya una comunicación directa con las instituciones de estos muchachos y se averigüe el por qué no están trabajando, si han tenido algún problema. Y también, bueno, esto los viene a beneficiar a ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan un mes sin reportar 1 o 2 chicos que no han estado trabajando, cuando vaya a finalizar el curso, esos chiquillos muy seguramente se van a reactivar y entonces van a trabajar de forma pues más veloz. No sé si van a reflexionar de la misma forma, pero eso les va a generar a ustedes acumulación de trabajo a revisar al final. Entonces es mejor estar haciendo reportes constantes de forma tal que cada semana los chicos trabajen y ustedes puedan revisar únicamente el trabajo correspondiente a esa semana para evitar acumulaciones de trabajo y también para que los chicos tengan un correcto aprovechamiento de los contenidos. ¿Qué vamos a poder ver de cada usuario? Esto es bien importante. En el siguiente ejemplo vemos el usuario de RSG, es un hombre. RSG es el alias, a veces se los ponen cortitos. Y vemos que no tiene institución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este chico se inscribió con un código, no puso el código más bien a la hora de inscribirse y por eso sale sin institución. No quiere decir que no hay que darle seguimiento, por el contrario, es un usuario tan valioso como los de las instituciones. Y inclusive hay que estarlo motivando más porque también significa que no tiene un profesor o profesora pendiente de que él trabaje. Entonces depende de nuestra motivación. Si damos clic donde dice RSG, nos va a abrir la primera casilla y vamos a ver señalado con un número 1 en naranja, que es información del usuario en Joven Salud. Ahí tenemos varios datitos. El primero es el ID de usuario. Ahí tenemos, por ejemplo, 40200. Ese es el número de este usuario. ¿Para qué sirve el número? Bueno, si este chico por alguna razón trabajó mal una semana, no sé, no denota reflexión o puso solo letras para salir del paso o puso algo inadecuado, ustedes deben reportarlo a su supervisor de facilitación. Pero ¿cómo se va a reportar a un usuario que no tienen el nombre? Bueno, por medio de ese dato. Con ese dato nosotros podemos buscar su nombre completo y también el contacto para poder conversar con él. Esto nos interesa mucho, entonces siempre que vayan a facilitar un usuario y que encuentren algo irregular, por favor, con el ID, reportar de inmediato. ¿Qué podemos ver también ahí? Podemos ver que es hombre, podemos ver cuántos años tiene, si es de Costa Rica o es de Nicaragua, cuál es su grado académico. Este dato es muy importante. Si tenemos un chico, por ejemplo, como este, que tiene 19 años, pero que su grado académico es tercero, en este caso es universidad, pero si fuera tercero de secundaria ya no es un indicador de que ha tenido problemas académicos, quizás personales, y de que hay que tener más paciencia y también motivarlo más. Entonces hay que estar pendiente de esos datos que pueden parecer muy insignificantes, pero que al final de cuentas son de los más importantes.
Podemos ver si trabaja o no. Hay chicos que trabajan y eso hay que tomarlo en cuenta. Y la institución a la que pertenece. ¿Qué otras cosas podemos ver de un usuario? Pasamos al punto número 2 en naranja. Podemos ver los cursos que ellos están llevando. Entonces, en este caso, el usuario solo está llevando el Crecer para Ser de 14 a 17 años. Puede ser que un chico esté en 2 cursos o que tenga un curso de antecedente. Así nos damos cuenta también que ha aprendido con anterioridad. Y como tercer punto, podemos ver los cuestionarios que ha realizado. Este es un dato de los más importantes para ustedes, porque los cuestionarios que ellos llenan les dan a ustedes información sobre las conductas de riesgo a las que están expuestos estos muchachos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen datos respecto a cómo están en sus relaciones familiares, en su nutrición, en su salud en general, física, emocional, etc. Y esto les da insumos. No es lo mismo hacer la facilitación de un curso virtual para un chico que tenga, por ejemplo, riesgo alto en relaciones familiares a uno que tenga riesgo bajo. Si, por ejemplo, nos escribe algo acerca de lo que pasa en su familia, debemos tomar en cuenta este dato a la hora de responder, si no podemos ser muy inadecuados. Vamos a ver esto de los cuestionarios un poquito más en grande para que ustedes puedan ver un ejemplo concreto. Cuando le damos clic en cuestionarios nos va a aparecer los 3 cuestionarios que el usuario ha hecho en este caso. Si ha hecho más, aparecen más. Acá tenemos perfil de salud, perfil de protección y perfil de riesgo. Entonces, tal y como lo indica la flecha naranja, vamos a dar clic donde dice ver comparación. Esto nos va a desplegar los resultados del usuario. Entonces, lo pueden ver a la derecha de su pantalla, donde tenemos un cuadro con en la primera fila las conductas que consideramos de riesgo y en la segunda el indicador, si es riesgo bajo, si es riesgo moderado o si es riesgo alto. Entonces, por ejemplo, para el usuario RSG, vemos que tiene riesgo alto en consumo de tabaco, por eso aparece marcado como en rojo o como un rosado oscuro. Cuando tienen riesgo moderado, aparecen marcados en amarillo o resaltados en amarillo. Y en este caso, por ejemplo, RSG, vemos que está mejor, más bien que mal, por decirlo así, porque tiene muchos marcados en verde. Verde quiere decir que tiene riesgo bajo en esas conductas. Entonces, a este usuario, por ejemplo, cuando vamos a hacerle la facilitación, hay que tomarle en cuenta 3 conductas específicas como prioritarias: consumo de tabaco, actividad física y nutrición. Entonces, en los módulos que se trabajan en estas temáticas, ya usted sabe que debe reforzar la conducta protectora que les ayude tanto a prevenir como a enfrentar estos riesgos en su vida. Si queremos ver el perfil de protección o el perfil de riesgo, igual damos clic donde dice ver comparación. El perfil de protección lo que indica son los factores protectores que ese usuario tiene en su vida, de la iglesia, de la comunidad, de la familia. Y en perfil de riesgo vemos justamente los riesgos que vienen de su entorno, tanto de la escuela, de la comunidad o de las instituciones cercanas y del usuario mismo. Entonces nos permite también tener un conocimiento más profundo. La recomendación es que revisen los 3 y que lo incluyan como resumen en la ficha de cada usuario que ustedes deben completar. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo sumamente importante y es el servicio de asistencia, que es otra de las opciones que tenemos con los usuarios. ¿Qué es el servicio de asistencia? Bueno, es el canal de comunicación directa que ustedes tienen con el usuario, porque si bien ustedes les hacen revisiones y retroalimentaciones del trabajo que los usuarios están haciendo en el curso, eso es pues una revisión como aparte, por decirlo así, en el sentido de que esa tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del curso, y esta comunicación que se puede tener en asistencia es algo más personalizado. Entonces, ¿qué se debe hacer en asistencia? La primera vez que entramos, darle la bienvenida, escribirle, en este caso tenemos a Isa CP, entonces, bienvenida Isa CP, soy tu facilitadora virtual, estoy acá para acompañarte a lo largo del curso, voy a estar revisando tu trabajo, espero que aprendas bastante. Es un ejemplo de lo que se le puede decir, es decir, no es un mensaje construido, no hay que ponerle lo mismo a cada usuario, hay que tratar de que sea lo más personalizado posible. Entonces, si tocamos un clic en asistencia, nos va a salir el cuadrito que están viendo ustedes en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahí van a tener la opción de escribir su respuesta. Tienen como máximo 2000 caracteres, o sea, no sean muy exhaustivos, que no sea muy largo, que sea conciso, pero que sea importante. Entonces, introducimos la bienvenida y le damos enviar respuesta, como lo señala la flechita naranja. Un clic en este cuadrito que dice enviar respuesta. Eso nos asegura que al usuario le va a llegar nuestra comunicación. Si yo toco el botón de cerrar,
antes de tocar el de enviar respuesta, se va a borrar lo que yo ya escribí. Entonces, siempre recuerden, es primero enviar respuesta y luego cerrar. Por eso tenemos un circulito con una barra indicando que no hay que tocar cerrar primero. Un servicio también lo podemos usar, por ejemplo, para escribirle al usuario y preguntarle por qué no ha trabajado en las últimas semanas, para escribirle motivándolo cuando vemos que trabajó de una forma menos entusiasta en algún módulo o con alguna temática específica. Es decir, es un canal de comunicación completa. ¿Qué no hay que escribirle? Bueno, no hay que preguntarle cosas personales de él o de ella, su nombre, su dirección exacta. No hay que ofrecerle nuestros servicios como profesionales en salud o en educación. Básicamente lo que dice el manual que no se debe hacer. Entonces, si tienen dudas con eso, busquen ese apartado en el manual donde dice lo que no se debe hacer. Eso es importante. En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar el cuadro de avance de cada usuario. En este caso, aunque tengamos la barrita de avance, tenemos la opción de dar clic donde dice avance, en ese cuadrito donde aparecía la bolita roja con la cantidad de intervenciones del usuario, y nos va a desplegar este cuadro que están viendo ustedes en este momento. En este caso, este es un ejemplo del curso Crecer para Hacer. Entonces tenemos 14 líneas de módulo 1 al 14 y cada línea tiene 4 divisiones, que son las 4 secciones de cada módulo. Entonces, en este caso tenemos prevención, protección, pensamientos y práctica. Y cada casilla que el usuario ha ido trabajando se va a poner de color verde. Por eso ustedes pueden ver que la gran mayoría en este ejemplo está en gris y unas cuantas en verde con un check. Eso quiere decir que ya han sido trabajadas por el usuario. Esto les permite a ustedes tener un control más visual de por dónde va el usuario o qué es lo que ha hecho hasta el momento. Otra cosa importante es que podemos ver los cuestionarios que ha realizado. En la parte de abajo del cuadro podemos ver que los pretest han sido realizados y los posttest están pendientes. Eso, como ustedes saben, se llena hasta el final del curso, para que lo tengan por ahí como pendiente de si el usuario llegó al módulo 14, pueden escribirle en asistencia, te faltan el posttest. Entonces, para que ustedes ayuden al usuario en ese sentido. ¿Qué otras cosas podemos ver por ahí? Podemos ver ya el trabajo directo del usuario, dando clic en la barra menú de arriba, que van a encontrar arriba del cuadro, en la opción preguntas respondidas, tal y como lo señala la flecha naranja. Si damos clic ahí, nos va a desplegar todo el trabajo que el usuario ha hecho hasta el momento. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el módulo 2 y el módulo 3. Son módulos en los cuales el usuario ya ha completado algunas preguntas de reflexión que les aparece o algunos ejercicios. Para ver exactamente lo que nos dijo el usuario, le damos clic donde dice ver más, en la parte azulita al final de ese cuadrito que tenemos ahí con el avance, como lo indica la flecha naranja. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si le damos ver más, vamos a pasar la diapositiva para ver qué es lo que nos va a salir. Aquí tenemos un ejemplo. El usuario respondió la pregunta: ¿cuáles pasos debe dar el joven de la historia para llegar a ser profesional? ¿Cómo sabemos de qué historia se trataba? Recuerden que ustedes tienen en sus correos electrónicos, conjunto con la asignación del curso, un documento descargable donde viene el curso completo. Entonces, siguiendo la recomendación de la capacitación, siempre antes de revisar un módulo hay que revisar qué es el contenido de ese módulo. Si hay un video hay que verlo. Es decir, tener un conocimiento, un manejo claro de qué es lo que el usuario trabajó ahí. Entonces, en este caso, el usuario nos contesta la pregunta: estudiar y esforzarse para hacer cada día mejor. Corresponde brindar una retroalimentación en el caso de ustedes. Entonces, en este cuadro tenemos 4 pasos importantes. Paso 1, introducir la respuesta de ustedes. Paso 2, dar clic en el cuadrito enviar respuesta. Si no, no queda enviada y es como si no lo hubieran hecho. Paso 3, marcar la sección como revisada. Esto es bien importante, nosotros verificamos que todas las secciones estén revisadas. Y paso 4, cerrar. Si le damos cerrar al cuadrito, nos devolvemos de diapositiva y vemos que nos vuelve a salir la misma lista de avance del usuario, pero esta vez los botoncitos que estaban en amarillo que dicen sin revisar pasan a celeste y dicen revisado. En el ejemplo tenemos los primeros 3 ya con celeste y los últimos 2 con amarillo todavía, es decir, sin revisar. Entonces siempre es importante, aunque no tenemos que retroalimentar todas las secciones, sí revisarlas todas. Recuerden que ustedes retroalimentan una sección por cada módulo. En este ejemplo, el usuario respondió
3 preguntas en el módulo 2, una pregunta en la sección de pensamientos y 2 preguntas en la sección de práctica. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde revisar las 3 secciones y hacer solo 2 retroalimentaciones, una para la sección de pensamientos y otra para la sección de práctica del módulo 2 que englobe todo lo que el usuario nos ha dicho en esas 2 respuestas que él o ella dio. En este caso tenemos también el ejemplo de las que están sin revisar del módulo 3. Tenemos pensamientos y tenemos práctica. Como son 2 secciones diferentes de un mismo módulo, corresponde 2 retroalimentaciones. Recuerden siempre ese dato. Cada módulo tiene 4 secciones, pero algunas secciones de esas 4 no requieren que el usuario escriba ninguna respuesta. Normalmente vamos a encontrar de 2 a 3 secciones por módulo que sí hay que revisar. Entonces, a todas se les marca revisado, pero se da una intervención por cada sección. Eso es importantísimo que lo tengan presente, si no van a estar trabajando de más. Entonces, por ejemplo, en el módulo 2, si solo la sección de pensamientos y solo la sección de práctica incluían respuestas del usuario, solo esas 2 secciones requieren una retroalimentación de ustedes. Aunque práctica tenga 5 respuestas, es solo una retroalimentación que englobe esas 5 respuestas que nos dio el usuario. Si tienen alguna duda respecto a esto, igual pueden escribirme, llamarme, enviarme un mensaje y con muchísimo gusto cualquiera de los supervisores de ustedes les van a estar ayudando a resolver la dudita. Otra de las cosas importantes que hay que revisar son las tareas del usuario. Entonces los usuarios van a tener tareas en diferentes secciones de los módulos que van trabajando. Normalmente tienen de 2 a 3 tareas que hacer en todo el curso, o sea que esto no les va a demandar mucho tiempo. Generalmente las tareas están en el módulo 4 y en el módulo 7 de Crecer para Hacer, y los otros cursos pues las tienen en diferentes módulos. Acá entonces si damos clic donde dice tareas, como lo señala la flecha curva que es naranja, nos va a abrir este cuadrito que ustedes ven acá donde dice tarea del usuario, la fecha en la que está hecha la tarea, el título de la tarea, en este caso mi misión en la vida, puede que ese título cambie de acuerdo a la tarea asignada, el módulo en el que está y la sección. Recuerden que los módulos tienen 4 secciones, en este caso práctica es solo una sección del módulo 4 y si se publica en la revista o no. Generalmente sale que no, si algún usuario sale que sí, entonces ustedes nos pueden pedir instrucciones de cómo hacerlo. Si vamos al final de ese cuadro, tenemos una opción, un botoncito que dice ver más. Esto nos va a permitir que nos despliegue el lugar donde está la tarea del usuario exactamente. Entonces le damos clic ahí y ustedes pueden ver en la esquina inferior izquierda de su pantalla un cuadrito que les abre que dice mi misión en la vida. Esa es la tarea del usuario. Y en azul una opción que dice bajar archivo de la tarea. Está señalado con número 1 porque es el paso 1. Le damos clic ahí y él, como una ventana emergente, te abre la tarea del usuario, sea un dibujo, sea un escrito. Los usuarios tienen diferentes opciones, generalmente salen dibujos. El paso número 2 es escribir nuestra retroalimentación a esa tarea, como si fuera cualquier sección de un módulo trabajada. Paso número 3, enviamos la respuesta para que así le quede al usuario guardada. Paso número 4, marcamos la tarea como revisada. Y paso número 5, cerramos el cuadrito para poder regresar a las opciones del menú. Al pasar de diapositiva vamos a encontrar los foros de los que les hablaba al principio, que están presentes en algunos de los cursos. En este caso tenemos una flechita curva color naranja a la que hay que darle clic para ver los aportes en foros que han realizado los usuarios. En este ejemplo vienen varios aportes, vienen 4 aportes específicos. Entonces vemos igual que con las secciones de los cursos, algunas tienen un cuadrito azul marcado como revisado y algunas tienen un cuadrito amarillo que se marca en amarillo como sin revisar. Eso significa que también los foros deben revisarse igual que las secciones. Para poder ver el aporte del usuario y hacer una revisión, tocamos el botoncito que dice ir al foro. Está señalado con la flechita naranja que ustedes encuentran en la parte izquierda de su pantalla. Al dar clic en ese botoncito que dice ir al foro, se les despliega un cuadrito como el que ustedes van a ver, o la plataforma los lleva a un cuadro como el que están viendo en la parte derecha de su pantalla. Ahí dice foros de Joven Salud, indica el curso al cual pertenece el foro, cómo se llama el foro, en este caso presión de grupo. Eso nos indica ya de una vez la temática del foro, aunque ustedes de antemano pues van a tener esta información. Podemos ver cuándo fue abierto el foro y también podemos ver los mensajes que hay.
En este caso lo primero que vamos a ver es como el enunciado o la invitación que hace el moderador para que los chicos empiecen a participar. Y vamos a ver más abajito, después de la cinta celeste que dice mensajes del foro, las participaciones de los diferentes usuarios. Como vemos, ahí se muestran algunas opciones señaladas con las flechas naranjas. Nueva respuesta para hacer un aporte a ustedes después de haber revisado las de los usuarios. No hay que dar clic en ningún botón revisar ni nada parecido, es solo leer los aportes de los usuarios y hacer como un tipo resumencito, en el cual ustedes, al igual que en una retroalimentación, sacan los puntos más importantes y pueden que lancen otra pregunta o una frase de reflexión, de acuerdo a las mallas curriculares que se les hayan entregado o a su propia creatividad, cumpliendo con los parámetros establecidos. Otra opción que tenemos es la de reportar. Cuando reportamos, recuerden en la capacitación que se les indicaba que ningún usuario puede dar datos personales. Entonces, si un usuario pone, por ejemplo, este es mi número, llámenme, o este es mi correo, escríbanme, o vivo en tal lugar, ¿quién vive cerca? Esos mensajes los vamos a reportar de inmediato, tanto dando clic en el botón como enviando un correo a su supervisor para que de inmediato se pueda proceder a eliminar el mensaje y el usuario no se ponga en riesgo. ¿Cómo damos una nueva respuesta? Bueno, en el botoncito nueva respuesta, señalada con una flecha naranja, damos un clic y me va a desplegar un cuadrito como el que vemos al lado derecho de la pantalla, donde tenemos dos opciones principales. La opción 1 es para introducir el texto y vamos que ahí tenemos diferentes opciones para modificar el texto, ya sea tipo de letra, color. Podemos usar la creatividad para que el mensaje nuestro, que es de moderador, sea llamativo y todos los chicos tengan como ganas de leerlo. Una vez que hemos escrito ese texto, tenemos la opción 2, que es guardar, para que su mensaje se envíe de inmediato. Entonces, cuando le dan guardar, él lo envía de inmediato y lo regresa al cuadro número 1, que es el que tienen a la izquierda de su pantalla, donde ahí ya va a aparecer la intervención de ustedes como moderadores. Tienen la opción de cancelar en caso de que consideren que el mensaje pues, no respondía exactamente a lo que ustedes querían decir en ese momento, y pueden escribirlo de nuevo. Una buena recomendación en este caso es siempre escribir el mensaje primero en Word para que ustedes controlen ortografía y para que puedan revisar y editar con calma, y ya cuando estén seguros de lo que van a enviar, entonces pueden copiar y pegar el mensaje en donde se indica con el número 1 y luego pues obviamente darle guardar. Bien, ya en esta diapositiva vamos a encontrar la última cuestión que es importante revisar siempre, y es los cuestionarios completados por el usuario. Entonces en la flechita curva color naranja vamos a encontrar la opción en el menú y vamos a dar un clic. Entonces nos va a abrir el cuadrito que ustedes están viendo ahí, que dice cuestionarios realizados. Vamos a encontrar diferentes tipos de cuestionarios tanto que midan aprendizajes del usuario. Por ejemplo, podemos encontrar un cuestionario sobre consumo de sustancias, sobre actividad sexual, o también tenemos cuestionarios que responden a el uso o las preferencias del usuario dentro de la plataforma, que son importantes para nosotros para siempre estar en constante mejora. Siempre hay que revisarlos. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 cuestionarios. Uno que estaba en el módulo 4, otro que estaba en el módulo 7 y uno final que estaba en el módulo 10. Generalmente están en la sección de práctica, como ustedes pueden observar en este ejemplo. Entonces, para poder ver el cuestionario y las respuestas del usuario, vamos al final de ese cuadrito, en la bandita celeste, donde están los botoncitos que dicen respuestas. Y como lo indica la flechita naranja, vamos a darle clic en esta opción. Y nos vamos a encontrar con un cuadrito que dice cuestionario realizado, y tiene una opción de una cajita para introducir una retroalimentación para el usuario. No podemos introducir esa retroalimentación sin ver las respuestas que ha dado el usuario. Entonces, en el cuadrito verde, señalado con la flechita naranja, dice ver respuestas. Vamos a dar un clic ahí y me va a abrir un cuadrito como el que ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, donde ustedes pueden ver las preguntas exactas que se le hicieron al usuario y las respuestas que él o ella dio. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, si se equivocó mucho en un cuestionario sobre consumo de sustancias o sobre actividad sexual, que son 2 de los ejemplos que tenemos por ahí, pues la retroalimentación de ustedes debería de ir en torno a eso, ¿verdad? A cómo mejorar ese conocimiento. Si salieron bien, entonces a felicitarlos por todo lo que han aprendido. Y cuando vemos que hay como una deficiencia grande, podemos invitarlos a hacer 2 cosas: a devolverse el contenido para aprender un poco más, o a hacer una consulta en el servicio Buscas Consejo referente a las dudas que les hayan quedado sobre esa temática. Por ejemplo, en la de actividad sexual, si hay muchos errores, entonces se les puede decir, bueno, pues si quieres aprender más sobre la sexualidad en general y sobre cómo protegerte, puedes ir a hacer la consulta al servicio Buscas Consejo. Siempre es importante que la retroalimentación no solo los mande a otro lado, sino que les brinde algo.
Entonces ustedes fijarse un poquito en qué fallaron y tal vez escribirles en 2 líneas algo que les haga aprender algo nuevo, no sé. Recuerda que el uso del condón es vital si vas a tener relaciones sexuales porque es el único método que te evita las infecciones de transmisión sexual en un porcentaje significativo. Es un ejemplo solamente de lo que se puede poner. Entonces, una vez que hemos visto las respuestas del usuario, nos devolvemos al cuadro de la izquierda de su pantalla y vemos que tenemos 4 opciones. Opción 1 para introducir su retroalimentación. Opción 2 para enviar su respuesta. Esta opción 2 es vital para que no se borre el mensaje de ustedes y para que efectivamente llegue el usuario. Tenemos la opción 3, marcar como revisado. Siempre todo tiene que estar como revisado para asegurarnos nosotros como supervisores de que ustedes pasaron por ahí, vieron eso y de ahí salió su retroalimentación. Y por último cerrar para poder volver al menú.